Sentí el dolor antes que cualquier otra cosa. Un latido profundo, constante, en el cráneo. Una punzada más aguda en el pecho con cada respiración superficial. Luego llegó el olor antiséptico. Estéril. Inconfundiblemente hospital. Intenté abrir los ojos, pero la luz era una mancha blanca que me atravesaba. Un gemido bajo se escapó de mis labios. Una mano fría y familiar tomó la mía, apretándola con fuerza. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nora, cariño, ¿puedes oírme? La voz de mamá, quebrada por un terror que nunca le había escuchado. Ni siquiera cuando murió papá. Forcé los ojos a abrirse. Parpadeando contra el resplandor, su rostro fue tomando forma sobre mí. Pálidos, sus ojos enrojecidos, con ojeras profundas, mechones grises escapaban de su habitual rodete prolijo. Mamá. Mi voz salió como un susurro seco y roto. Los recuerdos se movían como vidrio hecho trizas, luces cegadoras, el chirrido del metal, el grito de Ethan y después, nada. Ethan. ¿Dónde? Intenté levantar la cabeza, una nueva ola de dolor y náusea aplastó el intento. El agarre de mamá se volvió como una tenaza, sus ojos se clavaron en los míos y negó levemente con la cabeza. Sus labios formaron una sola palabra, en silencio. No. La confusión atravesó la niebla. ¿Por qué no podía preguntar por mi marido? Se inclinó hacia mí. Su susurro fue tan bajo que casi lo sentí más de lo que lo escuché. Cierra los ojos. No te muevas. No digas nada. Solo escucha. La urgencia en su voz era eléctrica. Apretó mi mano otra vez, con desesperación. Confía en mí. Todo en mí gritaba que no, pero el miedo en sus ojos, un miedo primitivo, crudo, como nunca había visto en mi madre, pragmática, fuerte, lo superó todo. Dejé que mis párpados se cerraran, aflojé el cuerpo contra las almohadas, mantuve la respiración lenta, irregular, tal como salía naturalmente. El dolor ayudaba, era fácil fingir que había vuelto a perder el conocimiento. La puerta de la habitación se abrió con un leve siseo unos segundos después. Sigue sin despertar. La voz era fría, precisa, con autoridad natural. Victoria Sterling. Mi suegra. El dolor en mis costillas no era nada comparado con el frío que se formó en mi estómago al escucharla. El médico dice que tiene una conmoción, 3 costillas fracturadas y múltiples contusiones, pero sin daño permanente. Está estable. Robert Sterling, el padre de Ethan. Su tono era el mismo que usaría en una sala de juntas, evaluando un activo que no rinde. Va a vivir. Una pausa. Podía imaginar a Victoria entrando lentamente, observándome. Un resultado, afortunado, dijo. Y la palabra afortunado cayó como hielo. Si hubiera muerto, habría sido complicado. Investigaciones, seguros de vida, la herencia. La prensa se alimenta de ese tipo de tragedias. Esto es más limpio. Mi sangre se heló. Está incapacitada. Requiere una recuperación larga y Ethan, superficial. Conmoción, una fractura menor. Mañana le dan el alta. Silencio. Lo importante es mantenerlo alejado de ella por ahora, continuó. El chico está alterado. Si la ve así, su sentimentalismo podría interferir con su juicio. Podría decir algo inconveniente. Las palabras rebotaban en mi cabeza. ¿Inconveniente? Victoria soltó una risa breve y seca. Robert, Ethan entendió los términos cuando aceptó el acuerdo. Solo necesita tiempo para aceptar la realidad, de que casi mata a su esposa. Aunque haya sido sin intención. Dejé de respirar. Acuerdo. El accidente fue providencial, dijo Robert, bajando la voz apenas. El informe culpará al conductor del camión. Nuestros abogados ya se encargaron. Cada palabra era veneno. Ahora el foco es Nora. Mientras estaba sedada, pedí que le hicieran todos los estudios. El análisis de fertilidad llega mañana. Mi corazón empezó a golpear con fuerza. Pero si el impacto causó el daño que sospechamos.
Victoria terminó la frase con una voz suave y cruel. Si queda permanentemente infértil, entonces se activa la cláusula 7 del acuerdo prenupcial. Cláusula 7. Incapacidad para cumplir con las obligaciones matrimoniales, incluyendo proporcionar un heredero debido a una condición de salud originada por una lesión accidental, sin culpa atribuible al marido. Mi cuerpo dejó de existir. Solo quedaba ese sonido. La familia Sterling tiene derecho a recuperar todos los bienes entregados, continuó. El apartamento en Upper East Side vuelve a nosotros y en cuanto a sus propios fondos, la mayoría ya fue transferida a cuentas conjuntas controladas por Ethan. Una pausa. Se irá sin nada tal como llegó. Sin nada. Las palabras no solo se escucharon, se grabaron en mi alma. El prenupcial. Yo lo había firmado, joven. Enamorada. Ingenua. Ethan lo había llamado una formalidad. Un papel sin importancia que exigían sus padres. Yo había sido lo suficientemente tonta como para creer que nuestro amor era el único contrato que importaba. Cláusula 7. Recordaba vagamente ese apartado, escondido entre lenguaje legal interminable. Nunca imaginé que era un arma cargada apuntando a mi futuro. El tiempo es clave, continuó Robert. Ahora está vulnerable. Dependiente. Cuando la den de alta, enfrentando la posibilidad de infertilidad y el trauma, estará emocionalmente destruida. Cada palabra era calculada. Ahí es cuando Ethan sugerirá una separación, parecerá compasivo, no puede soportar verla sufrir. La historia se escribe sola. Mi pecho ardía. Nos aseguramos de que el divorcio se cierre en 6 meses. Antes de que la prensa sospeche algo más que el triste final de un matrimonio joven, el apellido Sterling queda intacto. Una separación lamentable, no un escándalo. Nunca encajó, murmuró Victoria, con desprecio. Clase media. Bonita, sí, y pensó que un título de abogada le abría las puertas a nuestro mundo. Mi garganta se cerró. 3 años. Y aún no entendía las reglas más básicas, corrigiéndote sobre política fiscal en la cena de Acción de Gracias. Robert, qué descaro. Ethan necesita una esposa como la chica Carrington. Una alianza, alguien que entienda el juego, alguien que pueda darle un heredero sano. Carrington. Ya hablé con ellos, respondió Robert, con satisfacción. Están de acuerdo, cuando Ethan esté libre. Libre. Eso era yo, un peso, un estorbo que iban a descartar. Y Ethan necesitaba una esposa que pudiera darle un heredero. Chloe Carrington alta. Rubia. Elegante. La había visto reír con él en la última gala. No le di importancia. Dios, qué idiota fui. Los pasos se acercaron a mi cama. Me quedé completamente inmóvil. El perfume de Victoria, caro y floral, me envolvió. Estaba justo sobre mí. Pobrecita, dijo. Su voz tan cerca, cargada de una falsa compasión, me revolvió el estómago. A veces el universo te despeja el camino. Una pausa. Duerme bien, querida. Cuando despiertes, tu marido será muy amable al explicarte que todo ha terminado. Los pasos se alejaron, la puerta se cerró. Silencio. Pesado. Asfixiante. No me moví. No podía. Las palabras giraban en mi mente como un choque en bucle. Infértil, cláusula 7, nada, como llegó la chica Carrington, aceptó el acuerdo. Nora. La voz de mamá se rompió. Sus lágrimas cayeron calientes sobre mi mejilla mientras apoyaba su frente contra la mía. ¡Ay, mi amor! Los escuché hablar antes en el pasillo. No quería creerlo, pero no podía arriesgarme a que reaccionaras. No aquí, tienen demasiados abogados. Demasiado poder. Abrí los ojos. El mundo estaba borroso. Pero no por la conmoción. Era la furia. Fría, quemándolo todo. El dolor, el miedo, la tristeza. Todo se redujo a un solo punto afilado. Ethan, dije, con una calma extraña, ¿punto sabía del acuerdo? El rostro de mamá se quebró. No quería responder. Pero su silencio, su dolor, su rabia, fue suficiente. Estaban hablando. Él estaba ahí, y no dijo nada. Algo dentro de mí no se rompió.
Se desintegró. El amor, 3 años de mañanas compartidas, sueños susurrados. El hombre en quien confié mi vida, el mismo que conducía el auto que casi me mata. Todo se convirtió en cenizas. No solo permitió que esto pasara. Era parte de ello. Me incorporé sobre los codos, ignorando el grito de dolor en mis costillas. El dolor ahora era un punto de enfoque, un combustible. Mamá, necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Lo que sea, cariño. Lo que sea. Busca un teléfono público. No uses mi celular, llama a Maya Sullivan, del estudio Sullivan Gray. Dile que soy Nora. Dile que la necesito, es la abogada de divorcios más dura de Manhattan. Estudiamos juntas, dile que esto es una guerra, y que el otro lado ya la declaró. Mamá se secó las lágrimas, un destello de su antigua firmeza volvió a aparecer. Maya Sullivan. Sullivan Gray. ¿Qué le digo exactamente? Dile que consiga una copia de mi acuerdo prenupcial y todas sus modificaciones, que empiece a rastrear cada registro financiero de todas las cuentas conjuntas que Ethan y yo tenemos, que busque un correo secreto con el usuario Aries seguido de su fecha de cumpleaños. Lo usaba en la universidad. Tomé una respiración aguda y dolorosa, el fuego frío en mis venas se expandía. Y dile que investigue todo, el informe del accidente, los médicos que hicieron mi evaluación de fertilidad, los fondos de los Sterling, todo. ¿Y luego qué? Preguntó mamá, apretando mi mano, ya no para contenerme, sino como apoyo. Miré hacia la puerta, donde mis suegros, mis atacantes, habían estado de pie, planificando mi destrucción con total calma. Pensé en Ethan, mi marido, el hombre que había aceptado un acuerdo que podía dejarme rota y sin nada. Una sonrisa leve, completamente fría, tocó mis labios, se sentía extraña, se sentía correcta. Voy a hacer que cada uno de ellos desee no haber entrado nunca en esta habitación. La calma estéril del hospital era una mentira, cada pitido del monitor, cada paso de una enfermera en el pasillo, sonaban como una cuenta regresiva. El dolor en mis costillas era un ancla constante a la realidad. Un recordatorio brutal de que el choque había sido real. Pero la verdadera herida, la que no aparecía en ningún estudio, era algo congelado y roto en mi pecho, donde antes estaba mi corazón. Las palabras de Victoria y Robert se repetían sin parar, un mantra tóxico. Infértil. Nada como llegó, aceptó el acuerdo. Mamá se había ido a hacer la llamada, su rostro marcado por una determinación implacable. Yo estaba sola, mirando el techo blanco, planeando mi primer movimiento en una guerra en la que nunca me alisté. El instinto de supervivencia, afinado por años de formación legal y enterrado bajo 3 años interpretando a la esposa perfecta, salió a la superficie. Yo no era Nora Sterling, el pájaro herido. Era Nora. La mujer que se graduó primera en su clase en Columbia Lab, la mujer que se paró frente a jurados, y ganó. Ellos me habían hecho olvidarla, me habían empujado a retirarla, a convertirme en un accesorio decorativo y obediente. Su primer error y el más fatal. La puerta se abrió suavemente. No necesité girar la cabeza. Reconocía el ritmo de sus pasos, el leve aroma de su colonia de sándalo. Una ola de náusea, mucho más fuerte que la de la conmoción, me recorrió el cuerpo. Nora. La voz de Ethan, baja, rota por lo que sonaba como emoción real. Dios. Nora. Giré la cabeza lentamente, haciendo una mueca como si el movimiento doliera. Dolía, pero la actuación lo era todo. Que vea a la víctima, que vea lo que necesita creer que soy. Estaba en la puerta, el brazo izquierdo en un cabestrillo negro impecable, su cabello rubio, normalmente perfecto, estaba desordenado, un moretón violáceo marcaba su sien, sus ojos azules brillaban con lágrimas. Parecía el esposo devastado y devoto. Un año atrás, un día atrás, esa imagen me habría destrozado. Ahora veía la construcción, el leve temblor en su labio, la forma en que inclinaba el cuerpo para mostrar su propia herida, y su preocupación. Aceptó el acuerdo. Ethan, susurré, dejando que mi voz se quebrara. Extendí una mano temblorosa hacia él. El suero tironeó ligeramente. Un gesto débil. Patético. Llegó a mi lado en 3 pasos, tomando mi mano con ambas. Sus manos estaban cálidas. Tuve que contener el impulso de apartarme. Estoy aquí, amor. Lo siento muchísimo.
Llevó mis dedos a sus labios, cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Una actuación digna de un premio. ¿Qué pasó? Pregunté, dejando mi mirada borrosa. Recuerdo luces, y luego tú gritaste. Tomó una respiración temblorosa. Un camión. Se pasó un semáforo en rojo en Park Avenue. Intenté esquivarlo. Intenté protegerte. Su voz se rompió. Todo pasó tan rápido. Cuando te vi, toda esa sangre. Hundió el rostro en las sábanas, cerca de mi mano sus hombros temblaban. Lo observé. Una extraña distancia se instaló en mí. Estudié la curva de su cuello, la forma de sus hombros. Buscaba una grieta, un fallo, una señal de falsedad. No encontré nada. Solo una ejecución perfecta de culpa y dolor. La culpa era por el accidente, o por lo que vino después. Necesitaba saber cuán profunda era la traición. «Estás herido», murmuré, tocando su cabestrillo. «No es nada», dijo con firmeza, levantando la cabeza. «Una fractura, lo importante eres tú. Tus costillas. Tu cabeza». Apartó mi cabello de la frente con suavidad. Un gesto íntimo. Ahora, envenenado. Mi piel se erizó. «Lo único que importa es que te recuperes, ya hablé con los mejores especialistas, lo que necesites». Dejé que una lágrima bajara por mi mejilla. No era actuación. Era furia pura, y duelo por el hombre que creí haber amado. «Tengo miedo», susurré. Y esa vez era verdad. «No lo tengas», respondió, con ese tono seguro con el que solía prometerme el mundo. «Estoy aquí. Me encargo de todo, los abogados ya están manejando el seguro, las demandas contra la empresa de transporte, no tienes que preocuparte por nada. Los abogados están manejando todo». La frase era una trampa. Avancé con cuidado. «¿Nuestro dinero?», pregunté, con voz pequeña. «Dejé la fiscalía, y lo de la fundación contigo aún no empezó». Dejé la frase en el aire. La esposa dependiente, el papel que él me había asignado. Hubo un destello. Casi imperceptible. Una tensión mínima en sus ojos. Una pausa antes de volver a sonreír. «Nora, ni se te ocurra preocuparte por eso, nuestras cuentas conjuntas son más que suficientes, mis padres están ayudando, tú solo concéntrate en sanar». «Nuestras cuentas». Lo dijo con una naturalidad que me heló. «Mis padres están ayudando». Como si fuera un favor, y no una sentencia. No dio cifras. No dijo que el dinero estuviera seguro. Solo palabras vagas. Consuelo de mentiroso. Necesitaba una herramienta, algo que no pudiera negarme sin quedar como un monstruo. «Mi teléfono», dije, girando la cabeza como si el tema me agotara, «se destruyó. Me siento tan aislada, mamá ha estado aquí, pero quiero leer noticias, algo normal, escribirle cuando no esté». Hice una pausa. «¿Tienes uno de repuesto? ¿Alguno viejo?» Silencio. Mantuve el rostro girado, escuchando su respiración. ¿Le negaría a su esposa herida y traumatizada un simple teléfono? Negárselo haría ver mal, pero darme acceso libre al exterior era un riesgo. «Claro», dijo al fin, tras una pausa apenas demasiado larga. La duda estaba bien disfrazada. «¿Estás segura de que deberías usar pantallas?» «Por la conmoción». El médico dijo que en periodos cortos está bien, mentí con naturalidad. «Es que, el silencio aquí es muy fuerte, Ethan». Lo miré otra vez. Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas. «Necesito distraerme, de los recuerdos». Eso funcionó. El esposo devoto no podía negarse a una petición nacida del trauma. Asintió. Sacó del bolsillo un iPhone elegante, último modelo, con su mano sana. «Toma. Es uno de repuesto. Está limpio. Voy a añadir este número a nuestro plan», dijo. «Pero no te excedas, ¿de acuerdo?» Dejó el teléfono sobre la mesita con ruedas a mi lado. Sus dedos se quedaron cerca un segundo más de lo necesario. «Gracias», susurré, ofreciéndole una sonrisa débil y agradecida. Esa sonrisa se sentía como una traición a mí misma, pero era una moneda necesaria. «Eres tan bueno conmigo». Se inclinó y besó suavemente mi frente.
Sus labios se sintieron como hielo. Descansa, murmuró contra mi piel. Volveré esta noche, el chef enviará comida de verdad más tarde. La comida del hospital es un desastre. Se fue la imagen perfecta de un hombre preocupado y agotado. En cuanto la puerta se cerró, tomé el teléfono. Tal como dijo, estaba limpio, sin aplicaciones. Sin contactos. Un dispositivo virgen. Una correa, pero con un alcance largo. Muy útil. Mis manos no temblaban al encenderlo. La concentración fría había vuelto. Este era mi escenario ahora y yo estaba recolectando pruebas. Esperé 1 hora hasta que una enfermera hizo su ronda y mamá regresó, sus ojos diciéndome que la misión estaba cumplida con un leve asentimiento. Necesito que me cubras durante 15 minutos, le dije en voz baja, ponte en la puerta. Si viene una enfermera, tose. Si él vuelve, dile que estoy dormida. Que el médico dijo que no haya interrupciones. Que no haya interrupciones, repitió mamá, con la mandíbula tensa. No hizo preguntas. Solo se colocó en la puerta. Una pequeña guardiana feroz. Subí las sábanas para ocultar mis manos y el brillo del teléfono. Mi primera llamada no fue directamente a Maya. Llamé a la línea principal de Sullivan-Gray y pedí por su asistente, usé la frase acordada que mamá le había transmitido. Habla Nora sobre el litigio en curso de una herencia. Necesito hablar con la señorita Sullivan urgentemente sobre los activos en disputa del caso Sterling. Código, por si alguien escuchaba. 30 segundos después, la voz de Maya sonó clara, firme, como una campana. Nora, por Dios, tu mamá me dio un resumen. Háblame. ¿Estás a salvo? Por ahora. En una jaula de oro, con vigilancia, pero a salvo, susurré. Necesito que te muevas. 3 cosas. Te escucho. Primero, consigue una copia de mi acuerdo prenupcial y cada modificación, anexo y cláusula adicional. Quiero los documentos originales firmados, los del registro. No la versión bonita que me dieron, enfócate en la cláusula 7. La de salud y cumplimiento. Y todo lo relacionado con recuperación de activos y separación. Mi investigador ya tiene una fuente en el estudio que lo redactó. Lo tendremos hoy mismo. Segundo, auditoría forense completa, todas las cuentas conjuntas. Inversiones. Todo lo que tenga nuestros nombres, desde el día que nos casamos, busca transferencias grandes, movimientos raros, especialmente en los últimos 6 meses, quiero saber a dónde fue cada centavo de mi dinero. Pensé en mis ahorros como fiscal. En la herencia de papá que mezclé imprudentemente. Busca especialmente transferencias a entidades offshore. Islas Caimán, Bermudas, Suiza. Maya soltó un silbido bajo. ¿Crees que ya están moviendo dinero? Creo que llevan tiempo planeándolo, el accidente solo aceleró el proceso. Necesitan que esté arruinada y atrapada para que su historia funcione. Bien. ¿Y lo tercero? Una risa seca escapó de mí. Un viejo secreto de Ethan tenía un correo de Gmail que usaba para sus actividades paralelas. Cuando salía conmigo y con otra persona, el usuario era el nombre de su primer perro, Aries, seguido de su fecha de cumpleaños. Mes, día, año, sin espacios. Era sentimental y perezoso con las contraseñas. Es poco probable, pero es un hombre de hábitos. Aries, el dios de la guerra. Qué apropiado, dijo Maya mientras tecleaba. Lo revisamos. ¿Algo más? Pensé en la voz de Robert fría. Precisa. Sí. El hospital estuve inconsciente. Un día, me hicieron un paquete completo de estudios. Quiero saber quién los pidió, qué médicos tienen los resultados originales, sin modificar, especialmente los relacionados con mi fertilidad. Quiero saber qué creen saber, y cuál es la verdad. Nora, la voz de Maya se suavizó apenas. Eso es fuerte. ¿Estás segura de querer saberlo? Quiero la verdad, respondí, con acero en la voz. Sea cual sea, es mi verdad. No un arma para usar en mi contra. Entendido. Me pongo en marcha. Quédate quieta. Sigue actuando y Nora, no confíes en nadie, ni en las enfermeras amables, ni en la trabajadora social simpática. Asume que toda amabilidad tiene un precio, y un informe que vuelve a los Sterling. Estoy aprendiendo.
Corté. Borré el registro de llamadas. Escondí el teléfono bajo la almohada justo cuando mamá tosió suavemente como advertencia. Los días siguientes fueron una clase magistral de engaño. Yo era la paciente perfecta, frágil, agradecida, emocionalmente inestable. Comía la comida exquisita que enviaba el chef de los Sterling, elogiando la atención de Ethan. Me aferraba a su mano cuando venía a verme, dejaba caer lágrimas silenciosas mientras hablaba de nuestro futuro. Sus palabras ahora sonaban como un guión. Usé el trauma como excusa para mi letargo, para no hacer preguntas. Y empecé a pedir cosas pequeñas. Inofensivas. Ethan, las noches son tan largas. ¿Ese libro de poesía que me regalaste en nuestro primer aniversario? Está en la biblioteca del apartamento. El azul, ¿sería mucha molestia que alguien lo traiga? Me reconforta tanto. Mi voz tembló. Aceptó de inmediato. El libro llegó, junto con otros de la misma estantería. Entre ellos, una copia gruesa y anotada de The Federalist Papers, un regalo de un mentor de la facultad. Dentro, en un compartimento hueco, un escondite dramático de una época más paranoica de mi vida, había un disco duro externo antiguo y un pequeño diario con candado. Mi seguro. Archivos de antes de casarme, declaraciones de impuestos propias, inversiones, contratos laborales. Y lo más valioso. Audios. Los había olvidado. En los primeros años, en reuniones con la familia Sterling, siempre había algo extraño, las conversaciones morían cuando yo entraba, miradas, tensión. Paranoia, o intuición. Empecé a llevar un teléfono viejo grabando en mi bolso durante cenas. Había horas de banalidades, cubiertos chocando política. Pero también había fragmentos. Robert, después de 3 copas, explicando a un primo cómo optimizar activos en el extranjero, Victoria riéndose de una rival, burlándose de su nuevo dinero, y Ethan. Después de discutir con su padre, una vez me dijo: cuando el fideicomiso se libere a los 30, no voy a tener que seguir jugando este juego. En ese momento lo ignoré. Ahora. Era un martillo listo para romper su fachada perfecta. Le di el disco y el diario a mamá en su siguiente visita. Guárdalo donde jamás lo busquen, con la tía Linda, o en una caja de seguridad a tu nombre. Una semana después, me dieron el alta. El médico, un hombre de ojos amables, cuyo departamento llevaba el nombre de los Sterling en el ala del hospital, recomendó un entorno tranquilo y familiar para la recuperación. Aproveché la oportunidad. El apartamento es tan grande y vacío cuando tú estás trabajando, le dije a Ethan, con la mirada baja mientras me ayudaba a sentarme en la silla de ruedas, y los recuerdos de esa mañana. Tragué saliva. Creo que estaría mejor en casa de mamá por un tiempo. Es más pequeño, más acogedor. Lo miré, dejé que mi labio temblara. Si está bien para ti. Vi el conflicto cruzar su rostro. La parte de él que quería mantenerme aislada, bajo el control de su familia, luchaba con la parte que necesitaba sostener la farsa del esposo atento. Negarse a una petición tan simple y comprensible lo haría ver cruel, especialmente delante del personal médico. Por supuesto, amor, dijo, aunque sus palabras sonaron tensas. Se arrodilló junto a la silla, tomando mi mano. Lo que necesites. Te visitaré todos los días. Pronto te traeremos de vuelta a casa. Casa. La palabra quedó flotando en el aire, vacía. Mi casa de la infancia en Brooklyn era otra cosa, un refugio, un lugar donde el aire olía a cera de limón y a lavanda, no a dinero ni a engaño. Aquí, en mi antigua habitación, con pósters descoloridos y libros de la Facultad de Derecho, la Nora que firmó ese acuerdo prenupcial parecía una desconocida ingenua. 2 días después de instalarme, Maya llegó disfrazada con uniforme de enfermera, cargando una bolsa médica. Visita a domicilio, dijo con rapidez, evaluándome de arriba abajo. Tienes un aspecto horrible. Perfecto. Muy convincente. Maya Sullivan no había cambiado, su cabello negro, en un corte recto y severo, su mirada, afilada, sin perder detalle, y su presencia llenaba la pequeña sala con una energía intensa, eléctrica. Abrazó a mi madre y luego desplegó carpetas sobre la mesa. Bien. Pongámonos al día. Golpeó suavemente la primera carpeta. El prenupcial.
Es una obra maestra de maldad disfrazada de buenas intenciones. La cláusula 7 es la clave. Sentí el peso de esas palabras. No solo cubre infertilidad. Usa términos como condición crónica que impide cumplir expectativas matrimoniales, incapacidad de contribuir al legado familiar y mi favorita. Divergencia irreconciliable del estándar familiar de bienestar. Hizo una pausa. Es tan vaga que podrían argumentar que una depresión clínica o incluso una alergia al gluten califica. Mi estómago se tensó. La cláusula de recuperación les permite quitarte todo lo que te hayan dado, más cualquier activo mezclado con recursos sterling y gracias a su contabilidad, eso es básicamente todo lo que tienes. Asentí. La parte legal de mi mente se activó, separándome del golpe emocional. Tendrían que demostrar que la condición es permanente y que se originó en un evento del que ellos no son responsables. El accidente, terminó Maya. Deslizó un documento hacia mí. Y eso nos lleva a esto. Era un informe médico. Mi nombre, términos técnicos. Fui directo a la conclusión. Mi corazón, entumecido, dio un solo golpe fuerte. No hay daño permanente en el sistema reproductivo, leí en voz alta. Contusiones. Trauma de tejidos blandos, estructuras intactas. Recuperación funcional completa esperada. Ese es el informe original del jefe de ginecología del hospital, dijo Maya. Luego puso otro documento casi idéntico. Y este es el que enviaron a los abogados de los Sterling. Observé con atención. Mira el añadido. Un especialista consultor. Muy vinculado a un instituto financiado por los Sterling. Leí la conclusión. Trauma significativo y probablemente irreversible en el entorno uterino. Probabilidad de embarazo exitoso inferior al 5%. El aire desapareció. Miré ambos documentos. La falsificación era buena, pero no perfecta. Falsificaron un informe médico. La magnitud cayó como una piedra en mi interior. Esto ya no era manipulación. Era un delito. Sí. Y tenemos pruebas. Maya abrió otra carpeta. Ahora el dinero, las cuentas conjuntas muestran transferencias grandes y regulares desde hace unos 4 meses hacia una empresa fantasma en Islas Caimán. La autorización tiene ambas firmas, la tuya es falsa. Respiré hondo. ¿Segura? Muy. Nuestro perito dice que hay un 95% de probabilidad de que no sea tu firma. El ritmo, la presión, no coinciden. 4 meses. Cuando Ethan empezó a llegar tarde, cuando se volvió distante, cuando lo vi reír con Chloe Carrington. ¿Cuánto? Un poco más de 2.300.000. La mayoría de los activos líquidos. Mi mente hizo el cálculo. El seguro de vida de mi padre, mis ahorros. Desaparecidos. La rabia llegó fría. Clara. ¿El correo secreto de Ethan? Maya sonrió apenas. Lo encontramos. Me pasó unas hojas. El usuario, Aries seguido de su fecha de cumpleaños. El destinatario, Robert. Asunto, medidas de protección y transición. Leí. Lenguaje frío. Corporativo sobre mi vida, sobre mi matrimonio. Su dependencia emocional está aumentando, lo cual favorece el acuerdo inicial de separación. La alianza con los Carrington depende de una resolución limpia y rápida. He iniciado la consolidación gradual de activos. La cláusula de salud, número 7, sigue siendo la salida más eficiente. El accidente, aunque desafortunado, proporciona el evento necesario. Proceder con la evaluación de fertilidad modificada. El último correo. 2 días antes del accidente. Dejé el papel. Mi mano firme. El último hielo en mi corazón se solidificó. No fue improvisado. Fue planeado. El accidente no cambió nada. Solo aceleró el plan. Hay más, dijo Maya en voz baja. Sacó otro documento. Registros de tarjeta, joyería en Quinta Avenida. Un anillo de diamante de 3 quilates, corte esmeralda comprado hace 6 semanas. Sentí el golpe. Dirección de entrega, una propiedad de los Carrington. Un soborno, murmuré. O una promesa, corrigió Maya,
para un embarazo de aproximadamente 12 semanas. El mundo se detuvo. Confirmado por un ginecólogo, muy discreto, añadió. Silencio. No es solo dinero, continuó, es un heredero y necesita un apellido legítimo. Me miró fijamente. Y tú estás en el medio. Mi madre lloraba en silencio. Yo no sentía nada. Solo una calma helada. Todo encajó. La distancia, los correos, el dinero, la otra mujer, el bebé, el accidente, el informe falsificado. Era un plan. Para destruirme. ¿Qué quieres hacer? Preguntó Maya. Tenemos suficiente para arrasar prensa. Divorcio por fraude y adulterio, daño emocional. Denuncia penal. Podemos destruirlos. Miré los documentos. La traición meticulosa. Pensé en Ethan, en sus lágrimas falsas junto a mi cama. La furia quería salir. Romper todo. Pero la abogada en mí, la estratega, vio algo mejor. Más cruel. No, dije con calma, no vamos a arrasar. No. Maya se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué? Ellos siguen un guión, el esposo devastado, la esposa rota, la separación compasiva. La miré. Quiero que lo interpreten. Silencio. Quiero que Ethan me mire a los ojos y diga esas palabras. Quiero que crea que ganó. Sonreí levemente. Porque cuando crees que ganaste, te descuidas. Le sostuve la mirada. Esperamos que él dé el primer paso, que me entregue los papeles. Que crean que estoy rota. Una pausa. Y cuando estén celebrando, cuando estén brindando, cuando estén tomando medidas para el vestido de novia de Chloe. Mi voz se volvió más baja. Ahí es cuando les quitamos todo. No con una bomba. Con un bisturí. Pieza por pieza. Una sonrisa lenta apareció en el rostro de Maya. Me gusta cómo piensas. Jugamos a la defensiva. No, corregí. Jugamos a estar muertas. Me incliné ligeramente hacia adelante. Y acumulamos más flechas. Mi voz era hielo. Quiero todo sobre Robert, sus fondos. Sus contactos, qué políticos controla, qué jueces frecuenta, qué periodistas están en su nómina. Respiré despacio. Y los Carrington, sus deudas, sus secretos. Quiero una lista de todos los empleados de la familia Sterling que alguna vez hayan sido despedidos, humillados o perjudicados. Siempre hay un exdirector financiero resentido, un socio junior ignorado, una empleada doméstica despreciada, un ejército de descontentos. Maya asintió mientras tomaba notas. Y Ethan, dije, sintiendo su nombre como ceniza en la boca, es la clave, es el eslabón débil. No es un tiburón como su padre, es una barracuda mimada que cree que es un tiburón, va a cometer un error, se va a poner sentimental o arrogante y nosotros vamos a estar esperando. 2 días después, Ethan vino a Brooklyn. Trajo tulipanes, mis favoritos, y una caja de macarons de la Durée desde París. Antes solía sorprenderme con esos detalles. Ahora, la actuación de normalidad resultaba inquietante. Nos sentamos en el sofá floral gastado de mi madre. Conversando de forma incómoda, me preguntó por el dolor, por el sueño. Respondí con monosílabos cansados. Luego tomó mis manos. Su rostro, una máscara de compasión angustiada. Nora, tenemos que hablar del futuro. Respiró hondo. Los médicos han estado hablando conmigo sobre tus lesiones, las implicaciones a largo plazo. Sentí a mi madre tensarse en su sillón. Yo mantuve el rostro vacío, esperando que escribiera la mentira. Están preocupados, continuó, acariciando mis nudillos. El trauma podría afectar nuestras posibilidades de tener una familia. Bajó la mirada. La imagen perfecta de dolor. Mis padres, ya sabes cómo son, la tradición. El legado familiar, lo es todo para ellos. Dejé que el silencio creciera, que le pesara. Entonces, susurré finalmente, llenando esa palabra de esperanza rota, ¿ya no me quieres? ¿Porque quizá no pueda darte un heredero? Una lágrima, real, nacida del asco, cayó por mi mejilla. No, no, Nora, respondió demasiado rápido, demasiado fuerte. Me abrazó con cuidado. Apoyó el mentón sobre mi cabeza. Yo permanecí rígida.
Te amo. Por eso esto es tan difícil. Creo que, quizá necesitamos un tiempo separados para que sane sin la presión de nosotros, de las expectativas. Su guión. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites, yo me encargaré de que estés bien. Los abogados pueden preparar un acuerdo de separación muy generoso. Mis manos se cerraron lentamente. Puedes quedarte con el apartamento, por supuesto, y recibirás una asignación más que cómoda. Dejé que mi cuerpo se sacudiera en sollozos, hundí el rostro en su hombro para que no viera mis ojos. La pequeña grabadora de alta precisión, oculta en el puño de mi suéter, registraba cada palabra. Acuerdo de separación. Generoso. Las mismas frases del correo. Ahora, dichas en voz alta. Me aparté, mirándolo con ojos devastados. ¿Me estás dejando, ahora, después de que casi muero? Mi voz se quebró en la última palabra. Perfecto. Tuvo la decencia de parecer afectado, o simplemente era un actor brillante. No te estoy dejando, Nora, te estoy dando espacio. Por tu bien, no puedo verte sufrir, sabiendo que soy parte de esa presión. Repetía el guión palabra por palabra. Fatiga del cuidador, dolor. Me giré, abrazando mis rodillas, haciéndome pequeña. No puedo pensar en esto ahora. Todo duele, mi cabeza, es demasiado. Retrocedió de inmediato. Claro, no hay decisiones ahora. Solo piénsalo, quiero lo mejor para ti. Siempre lo he querido. Me besó la cabeza. Descansa. Hablaremos cuando estés más fuerte. Se fue. El aire de la habitación tardó en limpiarse. Saqué la grabadora y se la di a mi madre, que había estado hirviendo en silencio. Añádelo a la colección. Mi voz, completamente vacía. Fui hasta el pequeño escritorio del salón. Encendí mi vieja laptop. Entré a una cuenta de LinkedIn que llevaba años inactiva. Perfil, Nora Sterling voluntaria. Fundación Sterling. Lo eliminé. Mis dedos dudaron un segundo. Luego escribí. Nora, mi apellido de soltera. Consultora legal independiente, es fiscal adjunta del Distrito de Nueva York, Unidad de Delitos Financieros, especialista en fraude y litigios complejos. Actualmente aceptando clientes selectos. Guardé. No era mucho. Solo palabras. Pero era una declaración. Ya no era la presa esperando en la hierba. Era la cazadora. Y acababa de preparar el arma. Que tengan su guión. Yo estaba escribiendo otro final. Uno donde el lobo descubre que el cordero nunca fue un cordero. El acuerdo de separación llegó 3 días después. Un mensajero de rostro inexpresivo lo dejó en la puerta de mi madre. El documento era grueso, encuadernado, papel caro. En el asunto del matrimonio entre Sterling y mi apellido de soltera. Maya y yo lo revisamos en la mesa de la cocina. El aroma de su café fuerte atravesando la tensión. ¿Generoso? Bufó Maya, marcando el texto con su bolígrafo rojo. Es una trampa cuidadosamente diseñada. La asignación depende de que no impugnes el divorcio, no hables con la prensa y no contactes a ningún miembro de la familia Sterling fuera de los canales legales. Pasó la página. El apartamento es temporal, sujeto a revisiones periódicas de tus necesidades emocionales y financieras. Alzó la mirada. Es una correa de oro. Si firmas, aceptas que la separación es mutua. Por diferencias irreconciliables derivadas de un trauma compartido, renuncias a cualquier reclamo futuro por fraude o coacción. Silencio. Es su jugada inicial, continuó. Esperan que estés destrozada, confundida con el dinero, y desesperada por aferrarte a algo. Apoyé los dedos sobre el membrete del bufete Sterling. Entonces no jugamos su juego. No negociamos en sus términos. Me recosté. El plan, el que había empezado en la cama del hospital, ahora tomaba forma. Ethan es el eslabón débil, pero Robert es la base. Miré a Maya. Si sacudimos la base, todo se tambalea. Sus ojos brillaron. ¿Cómo? El negocio de Robert Sterling Capital Partners. Recordé una cena. El año pasado, en una cena, presumía ante un inversor de Dubái sobre reclasificación agresiva de activos y estrategias offshore que harían marear al fisco.
Una sonrisa fría apareció en mis labios. Estaba borracho. Arrogante, pensó que yo solo era un adorno bonito. Hice una pausa. Pero yo era fiscal de delitos financieros, reconocí las señales. Maya se inclinó hacia adelante. ¿Crees que está manipulando las cuentas? Lo sé, solo necesito pruebas. Saqué mi teléfono nuevo, un dispositivo limpio. Y sé quién podría tenerlas, o saber cómo conseguirlas. Busqué un número antiguo. Howard Sterling. El hermano menor de Robert, el heredero desplazado, expulsado del negocio familiar por diferencias estratégicas. Según él mismo, eso significaba que se negó a firmar algo que rozaba el fraude. Vivía de un fideicomiso modesto, y de un resentimiento infinito. Llamé. Contestó al cuarto tono. ¿Quién habla? Howard, soy Nora. Nora Sterling. Dejé el apellido colgado un instante. Bueno, no por mucho tiempo, parece. Silencio. Luego una risa baja. Nora, escuché lo del accidente. Feo asunto y los rumores del club son peores. ¿A qué debo el honor? ¿Consejos de inversión del fracaso de la familia? Fui directa. Te llamo para ofrecerte una inversión. Howard. Pausa. Un cambio de dirección en Sterling Capital. La línea quedó en silencio absoluto. Tienes mi atención, dijo. Todo rastro del borracho jovial había desaparecido. Tengo razones para creer que Robert ha estado inflando el valor de activos en el Fondo 4. Usando empresas fantasma en Islas Caimán para ocultar pérdidas, creo que ha estado desviando dinero. Y que toda la documentación es un castillo de naipes. También creo que ha estado usando la firma de Ethan en algunos documentos dudosos, involucrándolo en el fraude. Quizás sin que Ethan entienda completamente la magnitud. Hice una pausa. Ethan es un idiota, pero no es un criminal. Howard gruñó. Robert, en cambio. Si esto sale a la luz, continué, la SEC, el fisco, van a desmantelar el fondo, Sterling Capital perderá toda credibilidad, los inversores van a huir, el fideicomiso familiar, todo el imperio, podría colapsar. Silencio. Pero tú, Howard, llevas años fuera, estás limpio. Podía casi escuchar los engranajes en su mente. Ambición contra cautela. ¿Y qué ganas tú con esto? ¿Dinero? ¿Venganza? Quiero que estén distraídos, respondí con honestidad. Quiero que Robert pelee una guerra en dos frentes, que mire por encima del hombro en su propia sala de juntas. En lugar de controlar mi divorcio, quiero que la familia empiece a devorarse a sí misma. Me incliné ligeramente hacia adelante. Y en cuanto a lo que tú ganas, si Robert cae, ¿quién recoge las piezas? El hermano competente, el que advirtió a todos. Una pausa. El fideicomiso necesitará nueva dirección. Silencio. Luego una respiración lenta. Eres una mujer peligrosa, Nora. Siempre pensé que eras demasiado inteligente para esa familia. ¿Qué necesitas? Dos cosas. Primero, empieza a hacer preguntas. Como miembro preocupado de la familia y accionista minoritario, exige una revisión del Fondo 4, especialmente de las entidades en Caimán. Cuestiona las valoraciones. Hazlo en la próxima reunión familiar. Haz ruido. Segundo, tienes contactos en el Wall Street Journal. Filtra algo. No la historia completa, solo una pista. Fondo Sterling 4 bajo revisión interna. Dudas sobre activos offshore. Vago. Inquietante. Y cierto. Porque tú estás haciendo las preguntas. Howard soltó una risa áspera. ¿Quieres que sea el canario en la mina, y la chispa de la explosión? Quiero que seas el hombre que finalmente obtiene el respeto que merece, respondí, cargando la voz de intención, y que, de paso, evite que su sobrino caiga con su padre. Ethan no merece ser salvado. No, dije con frialdad, pero su caída me corresponde a mí. Robert es tuyo. Pausa. ¿Tenemos un trato? Silencio. Haré algunas llamadas. La junta es el próximo jueves, prepárate para turbulencias. La línea se cortó. Dejé el teléfono. Maya me miraba entre horror y admiración. Acabas de declararle la guerra a una dinastía financiera. No, corregí, ordenando los papeles de la separación. Solo les mostré que las paredes del castillo tienen grietas, y le di una antorcha a la única persona que lleva 20 años queriendo quemarlo. El efecto fue más rápido de lo que esperaba. Para el martes,
Maya me reenvió un correo urgente del abogado de Ethan. Mi cliente está profundamente preocupado por el tono confrontativo e inexacto de sus acciones. El acuerdo de separación fue ofrecido con espíritu de compasión y generosidad. Instamos a reconsiderar y volver a negociaciones de buena fe. Howard ya se había movido. Podía imaginar la escena. Él, cargado de años de resentimiento, de pie en una sala llena de madera cara y dinero, lanzando preguntas precisas y letales. Robert, sorprendido, defensivo, los demás familiares, empezando a sospechar. Hay un problema con el fondo. ¿Por qué no ha sido transparente? El miércoles, una breve nota apareció en la columna Heard on the Street del Wall Street Journal. Rumores en Sterling Capital. Se están planteando dudas internas sobre la valoración de ciertos activos en uno de sus fondos principales. Podría no ser nada, o una señal de fisuras más profundas en un imperio que parecía inquebrantable. Sin nombres, sin detalles. Pero en ese mundo, era suficiente. La reacción fue inmediata. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Sabía quién era. Nora, ¿qué es esto? La voz de Ethan estaba tensa. La preocupación cuidadosamente construida, ahora agrietada por ansiedad. ¿Estás auditando nuestras finanzas? Impugnando la separación. Pensé que íbamos a manejar esto de forma amistosa. Estoy intentando hacerlo mejor para ti. Hice mi voz pequeña. Cansada. Ethan, recibí el acuerdo, mi abogada lo revisó. Dice que si acepto tu dinero, no puedo hablar nunca de lo que pasó. Dice que el apartamento no es realmente mío. Tragué saliva. Tengo miedo. No tengo nada. Solo quiero entender a dónde fue mi dinero. Nuestro dinero está bien, respondió bruscamente. Luego suavizó el tono. Cariño, está bien. Está gestionado esto, esta agresividad legal, no eres tú, es esa abogada Sullivan envenenándote contra mí. Podemos resolverlo, tú y yo. ¿Podemos? Dejé que mi voz temblara. Porque cuando mamá fue al apartamento, encontró algo en el bolsillo de tu smoking. Un recibo de una joyería, 2 semanas antes del accidente. Silencio. Nunca me diste ningún collar, Ethan. El silencio se volvió pesado. Total. Podía escuchar su respiración. Era una sorpresa, balbuceó, para nuestro aniversario, pero con el accidente, nunca pude dártelo. Patético. Ah, susurré. Y en el hospital, una amiga mía trabaja en archivos médicos, dijo que había irregularidades en mis resultados, que los informes originales eran distintos. Pausa. ¿Sabes algo de eso, Ethan? ¿Alguien cambió mis resultados? ¿Qué? No, Dios, Nora, eso es una locura. ¿Quién te dijo eso? Ahora sí. Pánico real. Pero no de inocente. De atrapado. Estás confundida, estás herida. Esto es el trauma hablando, tienes que dejar de escuchar esas mentiras. Solo quiero la verdad. Sollocé. Mitad actuación, mitad furia. Casi muero. Y ahora todo parece una mentira. Corté. Abrí la grabación. Reproduje el último minuto. Su tartamudeo, su evasión. Estás confundida. Deja de escuchar esas mentiras. Perfecto. Esa noche, creé un correo anónimo. Adjunté el audio, editado cuidadosamente para eliminar mis preguntas, solo sus respuestas. Busqué 3 cuentas de Instagram y 2 creadores en TikTok especializados en exponer a ricos y poderosos. Les envié el mismo mensaje. Para su consideración, un esposo devoto atrapado en una mentira, el cuento de los Sterling no es tan perfecto, habrá más. No mencioné nombres. Pero Internet no necesita mucho. En horas, estaba en todas partes. El esposo entra en pánico cuando su mujer pregunta por una joya misteriosa. Comentarios. Le está haciendo gaslighting. ¿Qué pasó con los informes médicos? Los Sterling son basura. No era toda la historia. Pero era una grieta. Y las grietas invitan a mirar más de cerca. La siguiente llamada fue de Robert. Sonó el teléfono fijo de mi madre. Ese timbre antiguo rompió el silencio. Le hice un gesto para que atendiera. Sí. Pausa.
No, Robert. Está descansando. El médico dijo que sin estrés. Otra pausa más larga. Sus nudillos se pusieron blancos. Le daré el mensaje. Colgó. Estaba pálida. Quiere una reunión, los tres, dice. Ya es hora de dejar estas tonterías y hablar como gente civilizada antes de que Nora arruine todo. Me miró. Había miedo en sus ojos. Están asustados. Bien, dije. Una sola palabra. Fría. No sentí victoria. Solo propósito. El miedo era el objetivo. Las personas asustadas cometen errores, se descontrolan, muestran su verdadero rostro. No devolví la llamada. En su lugar, me vestí con jeans oscuros y un blazer sencillo, muy lejos de la seda y el cashmere de mi antigua vida con los Sterling, y tomé el metro hacia Manhattan. Tenía una reunión con el colectivo Women Entrepreneurs of NYC, un grupo que encontré en Internet. Me ofrecí como asesora legal pro bono para startups en sus primeras rondas de financiación. Pasé 2 horas en un espacio de coworking lleno de luz, escuchando a una joven brillante presentar su idea de empaques sostenibles, ayudándola a desmenuzar un contrato abusivo. Durante esas 2 horas. No fui Nora, la esposa traicionada. Fui Nora, la abogada. Tenía valor, uno que no dependía de ningún apellido. Cuando regresé, había un correo en mi laptop segura. Remitente anónimo asunto, un regalo. Adjunto, un vídeo. Fecha, un mes antes del accidente. Ahí estaba Ethan, claro. Inconfundible. Cenando íntimamente en un restaurante elegante con Chloe Carrington. Se inclinaban uno hacia el otro, reían. La cámara, inestable y discreta, hizo zoom en la mano izquierda de Chloe, apoyada sobre el brazo de Ethan. En su dedo. Un enorme anillo de diamante corte esmeralda. El mismo del recibo. El mensaje decía: pensé que te serviría. Me quedé mirando la imagen congelada. Ethan sonriendo, relajado, una sonrisa que no veía desde hacía meses. No había audio. No hacía falta. El lenguaje corporal lo decía todo. No sabía quién lo había enviado, Howard, algún empleado resentido, un rival de los Carrington. No importaba. Era un arma. La guardé en múltiples dispositivos cifrados. No la usaría aún. No hasta que el momento fuera perfecto. No hasta que todo el mundo estuviera mirando. Mi teléfono vibró. Hice otra vez. El mensaje de voz. Sin máscara. Nora, llámame. Mi padre está furioso. El fondo está recibiendo llamadas, esto del audio, tiene que parar. Vamos mañana, vamos a terminar con esto, vas a entrar en razón. Borré el mensaje. Miré la imagen congelada en la pantalla. Luego, mi cuaderno legal, con notas del proyecto de la startup. 2 mundos. El viejo, construido sobre mentiras, desmoronándose. El nuevo, construido por mí. Apenas empezando. Tomé el teléfono. Llamé a Maya. Vienen mañana a casa de mi madre. Yo estaré ahí, respondió al instante. Con testigo y grabadora, ¿quieres que lleve a un notificador judicial? Podríamos pedir una orden de restricción por la amenaza. No. Una sonrisa lenta apareció en mis labios. Que vengan, que digan todo lo que quieran. Lo quiero todo registrado. Pausa. Pero Maya, haz que tu investigador profundice en los Carrington, quiero todo, deudas. Juicios. Escándalos. Todo. ¿Crees que se van a volver contra los Sterling? Miré la imagen de Ethan riendo. Creo que en un barco que se hunde, incluso las ratas más elegantes se devoran entre ellas para sobrevivir. Bajé la mirada. Solo quiero estar en primera fila. El paquete para Sarah Cohen estaba listo. El investigador de Maya había reunido todo en un dossier digital. El informe médico falsificado, junto al original, las firmas falsas, las transferencias, los correos, el recibo del anillo, el vídeo. Una línea de tiempo perfecta de traición. Todo verificado. Escribí el correo. Servidor seguro, imposible de rastrear. Para Sarah Cohen, asunto, familia Sterling, fraude, accidente y heredero.
Señora Cohen. Adjunto encontrará documentación sobre Ethan Sterling, sus padres Robert y Victoria Sterling, y los hechos relacionados con el accidente automovilístico de su esposa Nora. La evidencia sugiere que el accidente fue utilizado como parte de un plan preexistente para disolver el matrimonio bajo fraude, despojar a Nora de sus activos y dar paso a una relación con Chloe Carrington, actualmente embarazada. Todos los materiales son verificables. Esta historia pertenece al público. Una fuente. Envíe. Sin dudar. El tiempo del silencio había terminado. Ahora, era tierra arrasada. Al mismo tiempo, Maya presentó la demanda de divorcio ante la Corte Suprema de Nueva York. El documento era artillería legal. No solo hablaba de diferencias irreconciliables. Incluía fraude, daño emocional intencional, conspiración civil, interferencia económica. Todo respaldado por las pruebas que ahora tenía Sara. Era una declaración de guerra. El impacto fue inmediato. A las 6 de la mañana del día siguiente, el artículo salió publicado. El titular no susurraba. Gritaba. El príncipe perfecto, la caída planificada. Ethan Sterling acusado de destruir a su esposa por su nueva amante. Todo estaba ahí. La línea de tiempo, el informe médico manipulado, el dinero, los correos, el anillo, el vídeo. Nombres incluidos. Ethan Robert Victoria, Chloe Carrington. Internet explotó. Almohadilla escándalo Sterling, almohadilla justicia para Nora, almohadilla fraude de lujo. Comentarios. Gaslighting a escala industrial. Iban a dejarla sin nada. Monstruos. Memes, indignación. Ya no era una separación. Era un escándalo. A las 8:03 de la mañana, mi teléfono vibró. Ethan. Su voz. Irreconocible. Nora, ¿qué hiciste? Una periodista. Sara Cohen, tiene todo, los correos, lo médico. ¿Cómo pudiste? Íbamos a resolver esto en privado. ¿Resolver qué, Ethan? Mi voz. Calma. Los términos de mi rendición. ¿El tamaño de la jaula en la que querías dejarme? Silencio. Tú y tus padres planearon robarme, destruirme, descartarme, no hay nada que resolver. No era así, estás distorsionando todo, mi padre me presionó, lo de los Carrington era negocio, y Chloe, fue un error. Se estaba desmoronando. Díselo al juez, y al público. Pausa. Tu error va a tener un bebé en 6 meses. Respiré. Mis abogados ya presentaron la demanda, hoy te notifican. Colgué. Para el mediodía, el caos era total. Sterling Capital colapsaba bajo llamadas, inversores exigiendo respuestas. El Wall Street Journal publicó un seguimiento, vinculando las preguntas internas con el escándalo. El imperio temblaba. A las 2 de la tarde, el equipo de relaciones públicas de los Carrington emitió un comunicado. La familia Carrington desconocía la situación. La señorita Chloe Carrington ha cortado todo contacto con el señor Sterling. Las ratas abandonaban el barco. A las 4 en punto, sonó el timbre del departamento de mi madre. Luego golpes. Fuertes. Insistentes. Nora, abre esta maldita puerta. La voz de Ethan, descompuesta. Mi madre me miró, aterrada. Negué con la cabeza. Ya estaba marcando. Quiero reportar un intento de ingreso forzado y acoso. Un hombre llamado Ethan Sterling intenta entrar a la casa de mi madre. Está haciendo amenazas. Dirección: calle Willow 425, apartamento 3B. Sí, soy la víctima del accidente en el que él conducía. Sí, temo por mi seguridad. Me acerqué a la puerta. Activé la cámara del teléfono a través de la mirilla. Ahí estaba Ethan. Desaliñado, el rostro rojo, desencajado. Detrás, un hombre grande con traje. Seguridad privada. Incómodo. El castillo ya no estaba en pie. Y él, ya no era un príncipe. Era solo un hombre, acorralado. Ethan, tienes que irte, dije, con voz clara y firme a través de la puerta. No eres bienvenido aquí. Esto es una locura. Estás arruinando mi vida. Nuestra vida. Abre la puerta y habla conmigo como un adulto. Golpeó la madera con el puño.
No tengo nada que decirte, respondí. Mi abogada tiene todo lo que necesitas oír, ahora vete, o llamaré a la policía por acoso y entrada ilegal. Seguí grabando. En el pasillo, la puerta de un vecino se entreabrió, un teléfono asomó, grabando. Perfecto. La policía llegó en minutos. 2 agentes cansados, pero atentos. Evaluaron la escena. El hombre furioso, bien vestido, la puerta cerrada, el vecino grabando. Abrí apenas la puerta, lo suficiente para mostrar mi rostro. Oficiales, este es mi marido, Ethan Sterling, está intentando entrar por la fuerza y me está acosando, tengo registros de sus amenazas, y acabo de salir del hospital por lesiones causadas en el accidente que él provocó, temo por mi seguridad. Ethan tartamudeó. Es mi esposa, solo estamos hablando. Ella le ha pedido que se retire, señor, dijo el agente mayor, firme. Esta no es su propiedad, tiene que irse ahora. ¿Sabe quién soy? Un intento desesperado. Patético. Ahora mismo es alguien a punto de ser arrestado por alteración del orden y entrada ilegal si no se da la vuelta y camina hacia el ascensor, respondió el agente. No se lo vamos a repetir. El guardia de seguridad puso una mano en el brazo de Ethan. Señor Sterling, vámonos. Esto no ayuda. Derrotado. Su imagen pública desmoronándose en tiempo real frente a la cámara del vecino. Ethan se dejó llevar. Antes de que se cerraran las puertas del ascensor, me lanzó una mirada cargada de odio y desconcierto. El vídeo estaba en internet antes de que el patrullero se fuera. 2 días después, estaba de pie en una sala comunitaria iluminada por el sol en Brooklyn. Centro de recursos para mujeres. Un pequeño grupo de periodistas, entre ellos, Sarah Cohen. Cámaras locales. Maya a mi derecha, mi madre a mi izquierda. Llevaba un traje azul marino sencillo. No negro de duelo, azul de decisión. Me acerqué al podio. La sala se quedó en silencio. Mi nombre es Nora, empecé, con voz firme. Estoy aquí hoy no solo por mí, sino por cualquier persona que alguna vez haya sido hecha sentir pequeña, impotente o descartable dentro de una relación, una familia o una institución. Levanté una hoja. Este es el informe médico original del Hospital New York Presbyterian, fechado el 17 de febrero de 2026. Describe mis lesiones. 3 costillas fracturadas y una conmoción, y establece claramente que mi sistema reproductivo no sufrió daño permanente. Levanté otra. Este es el informe falsificado, enviado a los abogados de la familia Sterling. Afirma que probablemente soy infértil de forma permanente. Dejé que el silencio hablara. Este documento iba a ser la base legal para despojarme de todo. Las cámaras captaban cada detalle. Durante 3 años fui aislada, manipulada y atrapada financieramente. Se me incentivó a abandonar mi carrera, mis activos fueron mezclados, y luego, como ya han visto, transferidos en secreto. Respiré. Cuando estaba más vulnerable, herida y hospitalizada, se puso en marcha un plan para abandonarme, y asegurarse de que me fuera sin nada, cargando además con la culpa del fracaso de un matrimonio que, para mi esposo y su familia, era solo una transacción. Miré directamente a la cámara. No entraré en más detalles personales. Eso corresponde al tribunal. Pausa. Lo que sí diré es esto. Sobreviví. Gracias a mi familia, a mis verdaderos amigos, y a un excelente equipo legal. Estoy reconstruyendo mi vida, he presentado una demanda de divorcio. Estoy colaborando con todas las investigaciones pertinentes. Inspiré profundamente. Y he decidido que la mejor respuesta a quienes intentaron silenciarme, es alzar la voz. El momento clave. Por eso, estoy creando el Fondo Legal Fénix. Brindará asistencia legal gratuita, especialmente a mujeres, que enfrenten batallas legales complejas contra oponentes poderosos en casos de divorcio, custodia y fraude financiero. Mi voz se mantuvo firme. He visto cómo la justicia puede inclinarse con dinero e influencia. Este fondo es mi primer paso para intentar equilibrarla, aunque sea un poco. No acepté preguntas. Gracias por su tiempo. Me aparté del podio. Maya bloqueó a los periodistas con precisión. Esa noche, la historia no fue solo el escándalo. Fue el regreso. La narrativa había cambiado. De víctima, a sobreviviente, a referente.
El respeto reemplazó a la lástima. Esa misma noche, llegó un correo del equipo legal de los Carrington. Una oferta. Una suma considerable. Sin condiciones, salvo una, no hablar de Chloe Carrington y detener cualquier acción legal contra los Sterling. Leí en voz alta. Maya resopló. Quieren comprar la paz. Tienen miedo de ser los siguientes. Escribí una respuesta de una sola línea. Mis principios y mi caso no están en venta, no vuelvan a contactarme. Enviar. Luego abrí el archivo del vídeo. Ethan y Chloe. Su risa, su complicidad. Lo reproduje una vez más. Y lo cerré. Ya no lo necesitaba. La mujer que habría sido destruida por ese vídeo, ya no existía. En su lugar, había alguien más fuerte, más fría, libre. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi no atendí. Nora, por favor. Ethan. Pero ya no había ira. Solo un susurro roto. Se acabó, mi padre, el fondo, todo está cayendo, los abogados dicen que la demanda es una masacre, te daremos lo que quieras, solo, haz que pare, lo siento, de verdad. Escuché. No sentí nada. Ni rabia ni compasión. Solo vacío. Ethan, ya es tarde, habla con mi abogada. Corté. Bloqueé el número. Afuera, las luces de Brooklyn brillaban indiferentes, llenas de posibilidades. La máscara dorada, hecha pedazos. Y el camino. Era solo mío. La mañana del juicio de divorcio amaneció fría, gris metálico sobre Manhattan. No había nervios. Me vestí con el traje negro que Maya y yo habíamos elegido. No era luto. Era armadura. Mi madre ajustó el collar de perlas en mi cuello. Sus manos firmes. ¿Lista? Más que lista. El tribunal era un caos. Periodistas, cámaras, voces. Nora. ¿Algún comentario sobre la caída de Sterling Capital? Ethan va a testificar. ¿Es cierto que Chloe Carrington será llamada? Avanzamos entre la multitud. Maya abriendo camino. Nuestro guardia detrás. La sala estaba llena. Y esta vez. Yo no era la historia. Yo era quien iba a escribir el final. Vi a Howard Sterling sentado solo al fondo, una leve sonrisa amarga en los labios. Vi a Sarah Cohen, lista con su libreta. No miré hacia el lado de los Sterling. Entraron como un bloque. Robert, Victoria y Ethan. Acompañados por 3 socios senior de uno de los bufetes más temidos de la ciudad. Parecían aristocracia sitiada. El rostro de Robert, una máscara de furia contenida, las venas marcadas en la sien. Victoria, altiva, como si todo el lugar le resultara desagradable. Ethan estaba vacío. El traje le quedaba grande, los ojos enrojecidos, la mirada clavada en el suelo. El príncipe había desaparecido. En su lugar, un niño asustado. Bien, que el mundo lo vea. La honorable jueza Eleanor Vance tomó asiento. Una mujer de unos 60 años, famosa por su eficiencia implacable, y su desprecio por hombres ricos que creen que la ley es opcional. El equipo legal de los Sterling, liderado por Charles Winthrop, abrió con una estrategia clara. Desviación. Querían pintarme como una oportunista histérica. Llamaron a un psicólogo pagado, que habló de paranoia postraumática y rasgos de personalidad que podían manifestarse como venganza en divorcios. Luego llamaron a un antiguo colega mío de la fiscalía, un hombre al que le había ganado un ascenso. Describió, con desprecio, que yo era ambiciosa hasta el extremo y manipuladora con los hechos. Maya se levantó. Su contrainterrogatorio fue quirúrgico. Doctor, en su evaluación de 400 páginas, ¿revisó el informe médico falsificado que figura como evidencia número 12? El hombre dudó. No. Entonces su diagnóstico de paranoia no considera el hecho objetivo de que alguien falsificó sus registros médicos. Silencio. Luego, al excolega. Señor Jacobs, ¿es cierto que fue sancionado por manipulación de expedientes? ¿Una investigación iniciada tras una denuncia de Nora? El hombre tartamudeó. Su credibilidad, destruida. Entonces fue nuestro turno. Maya llamó testigo tras testigo.
Construyendo una muralla de verdad. El administrador del hospital confirmó los informes original y falsificado, el perito caligráfico explicó las firmas falsas en las transferencias. Y luego, guardó lo mejor para el tercer día. La defensa llama al señor Howard Sterling. Un murmullo recorrió la sala. Robert giró bruscamente su rostro, púrpura. Ethan, confundido. Howard caminó al estrado con calma. Juró decir la verdad, y miró a su hermano con puro desprecio. Maya lo guió. Su historia en Sterling Capital. Su salida. Y luego. Señor Sterling, como accionista minoritario, ¿detectó irregularidades en el Fondo 4? Sí. ¿Puede describirlas? Sobrevaloración de activos inmobiliarios en crisis. Aproximadamente un 40% uso de empresas fantasma en Islas Caimán para ocultar pérdidas en derivados, informes trimestrales falsificados. El abogado de Robert se levantó. Objeción. Esto no es relevante. La jueza Vance lo miró por encima de sus gafas. La demandante ha alegado un patrón de fraude, las prácticas financieras son relevantes. Objeción denegada. Continúe. Howard siguió. Preciso. ¿Estaba implicado Ethan Sterling? Sí. Su firma aparece en documentos que autorizan transferencias. Pausa. Documentos preparados por su padre, que él firmó sin revisar. Miró a Ethan. No con odio. Con lástima. Nunca miraba los detalles. Solo firmaba donde su padre le decía. Objeción. Sostenida, dijo la jueza. El jurado ignorará el comentario. Pero ya lo habían escuchado. La imagen estaba clara. Ethan, el títere. Maya dio el golpe final. Señor Sterling, después del accidente, ¿tuvo una conversación con su hermano sobre la condición de su nuera? Howard me miró un segundo. Sí. Silencio absoluto. Dijo. El accidente resolvió un problema incómodo. Con el informe médico adecuado, podemos cerrar esto limpiamente y avanzar con los Carrington. El caos estalló. La jueza pidió orden. Pero el daño ya estaba hecho. Robert parecía a punto de colapsar. Maya no terminó ahí. Su señoría, la demandante llama a Chloe Carrington. Si Howard causó una onda, Chloe provocó un terremoto. Entró pálida. Visiblemente embarazada bajo un abrigo suelto. Acompañada por sus abogados. Los Carrington la habían abandonado. Estaba ahí, por citación judicial. Ethan levantó la cabeza. Movió los labios. Su nombre. Ella no lo miró. En el estrado. Chloe era frágil. Y furiosa. Bajo las preguntas suaves pero implacables de Maya, la historia se desarmó. Admitió que la relación comenzó 4 meses antes del accidente. Confirmó el anillo, la cena, las promesas. Él dijo que era un matrimonio solo de nombre, que ella era fría, que tenían un acuerdo. Su voz tembló. Que solo esperaba el momento adecuado para irse. ¿Y cuándo era ese momento? Preguntó Maya. Después, dijo Chloe, después de que se liberara el fideicomiso. Respiró hondo. Y después del accidente, dijo, quizá fue una bendición, la ruptura limpia que necesitábamos. Las lágrimas aparecieron. No entendí en ese momento. Ahora sí. Su voz se quebró. También me usó a mí. Necesitaba una esposa embarazada. Para asegurar su dinero yo solo era otra pieza. El interrogatorio de la defensa fue brutal. Intentaron destruirla. Pero no importaba. Los hechos, eran los hechos. La línea de tiempo, el embarazo, el anillo. Era suficiente. El último día. Alegatos finales. Winthrop habló de tragedia, de manipulación, de una familia víctima. Pero sus palabras ya no tenían peso. Entonces Maya se levantó. No gritó. Caminó lentamente hacia el jurado. Señoras y señores, durante 3 años, Nora vivió en una jaula dorada. Su voz, clara. Los barrotes eran contratos, promesas, expectativas, la cerradura, su amor. Pausa. El 16 de febrero, ese hombre la llevó a un accidente y mientras ella estaba inconsciente,
Ellos no llamaron a un sacerdote. Silencio. Llamaron a un contador. Un murmullo. No redactaron un testamento, redactaron un plan. Desplegó las pruebas. Una a una. Correos, firmas falsas, informe médico manipulado, dinero desviado, la amante embarazada. Se detuvo frente a Ethan. Él retrocedió. Esto no es un divorcio. Pausa. Es una toma hostil de una vida humana. La sala contenía el aliento. Intentaron borrar a Nora, dejarla sin dinero, sin reputación, sin futuro, para reemplazarla por un modelo más conveniente. Se giró hacia el jurado. Creyeron que su dinero, su apellido, los ponía por encima de la ley. Silencio. Se equivocaron. Su voz se volvió firme. Hoy ustedes pueden demostrarlo, que la ley es igual para todos, que el fraude es un crimen, que la conspiración es un crimen, y que destruir a una persona no es un asunto familiar. Pausa. Es un delito. Miró directamente al jurado. Devuélvanle a Nora lo que intentaron robarle, denle justicia. El jurado deliberó menos de 4 horas. Nos pusimos de pie. La jueza Vance comenzó a leer el veredicto. Su voz, resonando en la sala en silencio. En el cargo de fraude y fraude inducido contra el demandado Ethan Sterling, el tribunal falla a favor de la demandante. En el cargo de conspiración civil contra Ethan, Robert y Victoria Sterling, el tribunal falla a favor de la demandante. En el cargo de daño emocional intencional, el tribunal falla a favor de la demandante. La lista continuó. Cada cargo, a nuestro favor. Luego, las resoluciones. La jueza Vance ajustó sus gafas. Basado en la evidencia abrumadora de mala fe, malicia y fraude, el tribunal ordena lo siguiente. Silencio absoluto. Primero, el matrimonio queda disuelto. Segundo, el acuerdo prenupcial y todas sus modificaciones quedan anulados en su totalidad por fraude. Tercero, el demandado Ethan Sterling deberá pagar a la demandante una suma global de $65 millones. Un murmullo recorrió la sala. 65 millones. Un número diseñado para doler. Como restitución de activos, intereses y daños compensatorios y punitivos. Cuarto, el apartamento en Park Avenue queda como propiedad exclusiva de la demandante. Quinto, el demandado asumirá todos los gastos legales. Sexto, el tribunal remite la evidencia de fraude financiero y falsificación documental a las autoridades federales y a la Comisión de Valores para Investigación Penal. Silencio. Total. Fue una aniquilación legal. Robert Sterling emitió un sonido ahogado y se dejó caer en su asiento. Toda su fuerza, desaparecida. Reemplazada por terror. Victoria permaneció inmóvil. Rígida. Su imperio, reducido a cenizas invisibles. Ethan. Me miró. Sus ojos abiertos, perdidos, llenos de horror. Movió los labios. Lo siento. Sostuve su mirada un momento largo. Luego, me giré. Su disculpa, no tenía valor en mi mundo. Afuera, el caos mediático era aún mayor. Maya hizo una breve declaración. Yo no dije nada. No hacía falta. El veredicto hablaba por sí solo. Mientras avanzábamos hacia el coche, alguien se interpuso. Howard. Asintió levemente. Hiciste lo que yo nunca tuve el valor de hacer, dijo en voz baja, lo quemaste todo. Pausa. Las autoridades están allanando Sterling Capital ahora mismo. Robert, no va a haber un club de campo en mucho tiempo. No sonrió. No era victoria. Era un final. Dentro del coche, el silencio llegó. La adrenalina se disipó. Mi madre lloraba en silencio. Maya ya estaba coordinando los siguientes pasos por teléfono. Miré por la ventana. La ciudad fluía. Había querido que se arrepintieran de entrar a esa habitación de hospital. Ahora. Robert enfrentaba prisión. Victoria, el olvido. Ethan, la ruina. La venganza estaba completa. Todo lo que creí querer. Entonces, ¿por qué me sentía vacía? Mientras cruzábamos el puente de Brooklyn, algo cambió. No era tristeza. Era espacio. El peso de los Sterling, sus expectativas, sus juicios, su amor frío. Había desaparecido.
La furia que me sostuvo durante meses se extinguió. Y en su lugar, silencio, paz. La guerra había terminado. Había ganado. No solo dinero, no solo propiedades. Me recuperé a mí misma. Nora Sterling había desaparecido. Solo quedaba Nora. La mujer que miró al abismo y no parpadeó. Mi teléfono vibró. Mensaje desconocido. Vi las noticias. Felicitaciones. La invitación para tomar café y hablar del caso del fideicomiso sigue en pie. Sin presión. Liam. Miré el mensaje. Luego la ciudad. No respondí. Todavía no. Por primera vez en años. Mi tiempo, mis decisiones. Eran solo míos. Y esa libertad. Ningún tribunal puede otorgarla. Ni el dinero comprarla. Cerré los ojos. Respiré. Y empecé a pensar en lo que venía. El silencio después del veredicto fue el sonido más fuerte que había escuchado. En los meses siguientes, el torbellino mediático se disipó. La acusación federal contra Robert Sterling por fraude financiero, evasión fiscal y conspiración ocupó titulares durante una semana, y luego pasó a ser una nota recurrente. Sterling Capital fue desmantelada. Sus activos vendidos. El apellido Sterling se convirtió en advertencia. Victoria desapareció. Rumores la situaban en Palm Beach, aislada, reducida. Nunca volví a saber de ella. Y eso fue un regalo. Ethan. Sin fideicomiso, sin dinero, sin reputación. Se mudó a Los Ángeles. Una foto borrosa en un sitio de chismes lo mostraba irreconocible en una cafetería. Su historia había terminado. Y no sentí nada. Ni satisfacción. Ni odio. Solo cierre. La parte de mí que lo amó murió en esa habitación de hospital. Lo que quedó fue indiferencia. Un extraño que alguna vez fue el villano de mi historia. La mía. Recién empezaba. El dinero del acuerdo. No era un premio. Era reparación. Dinero de sangre. Maya me ayudó a estructurarlo. Una parte en fondos seguros, para mí y mi madre. Otra, para el fondo legal Fénix. Que ya no era una idea. Un año después del veredicto. Estaba en su oficina. Un espacio luminoso en Dumbo. Vigas expuestas, plantas, movimiento constante. Mi nombre no estaba en la puerta. Solo decía Phoenix Legal Advocacy. Era directora. Pero también, solo Nora. Una abogada más. Observé la sala. Una asociada ayudaba a una mujer a obtener una orden de protección. Otra organizaba documentos de un caso de fraude. Éramos pocas. Pero fuertes. Tomábamos casos que nadie quería. Donde el poder era desigual. Donde ganar parecía imposible. Y ganábamos. Nora, tu cita de las 2 llegó, dijo Leo, asomándose. Asentí. Hazla pasar. Anna Green entró. 40 años, cansancio en los ojos. Su esposo, un CEO, había ocultado activos. Su abogado anterior no había podido con eso. Nos encontró en un grupo secreto. Nos sentamos. Documentos sobre la mesa. Le mostré los caminos del dinero. Empresas pantalla, transferencias, valoraciones infladas. Dice que estoy paranoica, que no entiendo de finanzas, susurró. La miré. Y vi. ¿A quién fui? Hace un año. Frente a una mentira, disfrazada de verdad. Anna, dije, con voz baja pero firme, no estás paranoica, tienes razón. Señalé los documentos. Los números mienten, pero también dicen la verdad, vamos a seguirlos y vamos a conseguir lo que te corresponde, no lo que él te ofrece, lo que te corresponde. La gratitud que inundó su rostro fue una riqueza distinta. Ese era el combustible de esta nueva vida. Mi propósito. Usar las habilidades que perfeccioné en el mundo frío de los delitos financieros, y la educación brutal que recibí a manos de los Sterling, para luchar por quienes no tenían a nadie. Más tarde, esa noche, entré en mi apartamento.
Mi apartamento. En Park Avenue. Lo había conservado, no por nostalgia, sino como trofeo. Y como recordatorio. Había borrado cada rastro de los Sterling. El arte frío y distante había desaparecido. Ahora las paredes estaban llenas de obras vibrantes de artistas emergentes, los muros blancos, reemplazados por colores cálidos. El espacio ya no era vacío. Era hogar. Libros, un piano, que por fin volvía a tocar y en una esquina, la cesta de tejido de mi madre. Vivía conmigo la mayor parte del tiempo. Nuestra relación se había convertido en algo fuerte. Silencioso. Indestructible. Sobrevivimos juntas. Me estaba cambiando cuando el teléfono vibró. Mensaje. Liam Thorne. Finalmente habíamos tomado ese café. 3 meses después del juicio. Profesional, al principio. Pero se convirtió en 2 horas de conversación. Debates legales intensos, y risas inesperadas. Desde entonces, más encuentros. Siempre con una excusa profesional. Siempre con algo más. Él era paciente. Respetuoso con la armadura que aún llevaba. Y desafiante, en el buen sentido. Veía a Nora. No al escándalo. Su mensaje decía: vi la presentación del caso Green. Estrategia brillante con la valoración del IP. Ese tipo es peligroso. Si necesitas apoyo en contabilidad forense, conozco a alguien muy bueno. Y la exposición de mujeres modernas en el MoMA cierra el próximo fin de semana. Dicen que es imperdible. Si quieres un descanso de casos y problemas, la invitación sigue en pie. Sonreí. Sin querer. Era nuevo. Sentir algo ligero. Respondí. El contacto me vendría bien y el sábado a las 2. ¿Puedo? Su respuesta llegó al instante. Es una cita. Me quedé mirando la palabra. No sentí miedo. Solo curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo. Tenía algo propio que ofrecer. El sábado siguiente, estaba frente a una escultura monumental en el MoMA. Caótica e hermosa. Sentí su presencia antes de escucharlo. Es la furia de crear, ¿no? Dijo Liam, el desorden y el poder de construir algo nuevo. Me giré. O la furia de destruir, respondí. Quemar lo viejo, para ver qué queda. Asintió. Quizá ambas. Como un fénix. Recorrimos el museo. Hablando de arte, de jueces difíciles, de restaurantes nuevos. La conversación fluía. Sin presión. Sin máscaras. Solo, 2 personas. Frente a un cuadro de una mujer mirando por una ventana, él habló. Tengo que confesarte algo. Sentí ese reflejo antiguo, defensivo. Sí. El caso del fideicomiso era real, pero también te busqué porque leí sobre ti, sobre lo que hiciste y te admiré. Pausa. Quería conocer a la persona detrás de los titulares. Lo miré. Buscando intención oculta. No había. Solo respeto. Y algo más. La persona detrás de los titulares, aún se está descubriendo, dije. Es menos perfecta, tiene problemas de confianza, trabaja demasiado. Lo miré con media sonrisa. Y desconfía de hombres con trajes impecables y mentes brillantes. Él rió. Suena sensato. Se acercó un poco. Pero ese hombre admira su trabajo y está interesado en la mujer que eligió ese arte, que toca Chopin de noche, y que construyó un refugio para quienes lo habían perdido todo. Sentí el rubor subir. Había notado. Había recordado. Eso es peligrosamente observador. Es un tema fascinante, respondió suavemente. Señaló otro cuadro. Mira las líneas, tan seguras sin duda. Salimos del museo. La ciudad teñida de dorado y violeta. En la vereda, entre la gente, se volvió hacia mí. ¿Cenamos, o es demasiado rápido? Reí. Libre. Cenamos, pero elijo yo un lugar ruidoso, sin manteles, donde nadie escuche nada. Perfecto. Caminamos. Su mano rozó la mía. No fue una toma. Fue una pregunta. Me detuve. Y entrelacé mis dedos con los suyos. No fue miedo. Fue elección.
Mi elección. Las semanas se convirtieron en meses. Liam se volvió constante. Paciente. Nunca presionó. Estuvo. Escuchó. Debatió conmigo, y luego me hizo reír. No le importaba mi pasado. Respetaba mi presente. Y estaba, genuinamente interesado. Mi madre lo adoraba. Eso decía mucho. Poco a poco. Bajé las defensas. No todas. Pero lo suficiente. Una noche de otoño, casi 2 años después del accidente. Estaba trabajando tarde en la oficina del Fondo Fénix. Un caso complicado. Una oportunidad. Redactaba una moción urgente. Luces de la ciudad brillando afuera. El té, frío. Mi teléfono personal vibró. Número desconocido. Código de Los Ángeles. Un nudo se formó en mi estómago. Sabía quién era. Lo dejé ir al buzón. 1 minuto después. Notificación. Respiré. Lo escuché. Nora, soy yo. Ethan. Su voz. Arrastrada. Alcohol o desesperación. O ambas. Sé que no debería llamar, pero vi una foto tuya, en un evento. Te veías feliz, como antes. Respiración irregular. Estoy en tratamiento. Por todo, el juicio de mi padre empieza el mes que viene. Voy a testificar contra él. Una risa amarga. Voy a ayudar a meter a mi padre en prisión. Irónico, ¿no? Silencio. Solo quería decir que lo siento. Sé que no significa nada, no cambia nada, pero lo siento. Su voz temblaba. Por todo fuiste lo mejor que me pasó, y yo, fui demasiado estúpido, y demasiado cobarde para ser el hombre que merecías. Silencio. Espero, de verdad, que seas tan feliz como pareces. Adiós, Nora. El mensaje terminó. Me quedé en la oficina en silencio. Las palabras, suspendidas en el aire. No había ira. No había satisfacción. Solo una tristeza profunda, por esos 2 jóvenes rotos y torpes que habíamos sido. El amor, había sido real alguna vez. Antes de que la codicia y la debilidad lo envenenaran. Su disculpa no cambiaba nada. Pero le creí. Era, probablemente, lo más honesto que me había dicho en años. Y ahora, era su carga. No la mía. Borré el mensaje. Bloqueé el número. Respiré hondo. Dejé que el último fantasma de esa vida se disolviera en la noche de Nueva York. Se había acabado. Por completo. Terminé la moción. La guardé, apagué la computadora. Me puse el abrigo. Salí. Caminé sin rumbo por la ciudad. Parejas riendo, amigos discutiendo, artistas dibujando. La vida, imperfecta, vibrante. Y yo. Ya no era una espectadora. Formaba parte. El teléfono vibró. Mensaje de Liam. Se me hizo tarde revisando un caso. ¿Sigues en la oficina? ¿Te llevo comida china horrible y una botella de vino decente? Sonreí mientras escribía caminando. Acabo de salir. Nos vemos en mi casa, yo cocino. Y el vino más te vale que sea mejor que decente. Respuesta inmediata. Hecho. Llego en 20, no incendies el apartamento. Levanté la vista. El skyline. Las ventanas del edificio que ahora era mi hogar. Donde mi madre y mi nueva vida me esperaban. El pasado. Era un libro cerrado. Una lección, grabada en mí. El futuro. Una página en blanco. Incierta, pero llena de propósito. De paz. Y quizás, de un amor distinto. Uno construido sobre quien realmente soy. Ya no era Nora Sterling. La víctima, la pieza, la vengadora. Era Nora. Abogada, hija, amiga. Una mujer que atravesó el fuego. Y salió no intacta. Pero sí más fuerte. Más sabia. Y finalmente. Libre. Giré la llave. Abrí la puerta. La luz cálida me envolvió. Y di un paso. Hacia el resto de mi vida.